Feliz año nuevo. Qué bueno poder saludarle, desearle feliz año, aunque sea a través de este medio. Gracias por tomarse unos minutos para poder que estudiemos la palabra juntos, que la adoremos este año que inicia el primer día de la semana. Que así sea para usted. Un tiempo de crecimiento este año. Un tiempo también de amarrarse fuerte en su fe y caminar tomado del Señor. Así que gracias por tomarse este tiempo para hacerlo, para que empecemos el año de esta manera. Entonces le compartimos unos cantos de alabanza y también una reflexión. Esperamos que esto sea de provecho para todo su año. Muchas gracias. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo sabía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu nombre cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Suyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y lo cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu
fronteras más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenas, hermanos, un nuevo año, ya 1 de enero de 2023, y ya podemos ir escuchando a la gente cómo anda comentando un poco de sus metas para este año. Vemos como la gente ya van diciendo que quieren meterse al gimnasio este año para ponerse en forma, que van a cuidar mejor lo que comen para tener una mejor dieta. Hay quienes hablan de tener un ahorro, ¿verdad? Incluso los que se ponen metas más espirituales y dicen: este año voy a leer la Biblia todos los días, este día voy a esforzarme por mejorar mis hábitos de oración. Y así podemos seguir poniendo ejemplos de lo que la gente se quiere poner de metas para este nuevo año. Sin embargo, y muy típicamente, cuando ponemos este tipo de metas, a lo largo del transcurso del año las vamos a ir modificando, ¿cierto? Porque empieza el año y no sabemos qué puede venir. Y pueden venir circunstancias que nos limiten el tiempo, pueden venir circunstancias que nos comprometan a otro tipo de actividades. Entonces ya estas metas que teníamos desde el inicio de año tenemos que irlas ajustando a lo que vaya sucediendo alrededor de nuestra vida. ¿Qué pasa? Y lo que quisiera que reflexionáramos para este 2023 es que centrémonos en nuestro llamado. Y cómo nuestro llamado a veces lo podemos agarrar como estas metas, ¿verdad? Cómo agarramos este llamado que tenemos y queremos ajustarlo también a las circunstancias que suceden en nuestra vida. Podemos estar preguntándonos incluso cómo podemos encontrar nuestro llamado o cómo podemos cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Pero no sabemos cómo hacerlo porque tenemos que enfrentar a ciertas dificultades que van sucediendo a lo largo de nuestro año. De nuestro año puede ser este 2023. Nuestra falta de tiempo, nuestra falta de compromiso incluso, o nuestro exceso de compromisos. Tenemos tantos compromisos que no tenemos tiempo para más cosas. ¿Cómo podemos hacer para cumplir este llamado? Porque podemos estar en la frontera de nuestro llamado y no estarlo cumpliendo por ciertos elementos que nos hace falta, por ciertos aspectos de nuestra vida a los que no le estamos poniendo atención.
Y quisiéramos que hacer un recorrido por la vida de Moisés, donde Moisés también tuvo que enfrentarse por varias situaciones, donde tuvo que enfrentarlos para poder llegar a ese llamado para el cual el Señor lo había enviado. Leamos el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe, hijo de sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Este relato empieza con Moisés ya grande, un Moisés crecido. Y aunque el libro de Éxodo no entra en detalles sobre cómo había sido sus primeras comunicaciones que tuvo Moisés con este pueblo egipcio, no nos muestra esas primeras relaciones que empieza a tener Moisés con esa sociedad. Hay algo que en Moisés está muy dentro de Moisés, y es que él tiene que hacer algo. Cuando él se acerca y ve que están maltratando a uno de sus hermanos, él sabe que está mal y que necesita hacer algo, pero la manera en que lo hace es una manera a su propia manera, es una manera muy humana. Él viene, ve que están maltratando a sus hermanos y toma la justicia por sus manos. Ven que están maltratando a su hermano y lo que hace es que él mismo se encarga de tomar la justicia. Mata a este egipcio y después, cuando la gente se empieza a dar cuenta de lo que él hizo, tiene que huir de ahí para no ser matado por el faraón. Y esto, cuando lo relacionamos un poco a nuestro llamado y a lo que veníamos estado hablando de las metas y cómo las vamos cambiando, vemos que a veces en nuestra vida somos un poco como Moisés. Tenemos un llamado. Ciertamente Moisés tenía algo adentro de él que le decía que tenía que hacer algo por liberar a este su hermano. Algo tenía que hacer Moisés de liberarlo de las manos de los egipcios. Él lo tenía muy adentro, él sabía que algo tenía que hacer, pero la manera en que lo hizo no fue la manera correcta. Lo hizo bajo la justicia humana, lo hizo bajo su propia justicia. Y esto suena un poco a cuando nosotros agarramos este llamado que el Señor tiene para nosotros y lo queremos adecuar a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera. Y cuando realmente agarramos el llamado de Dios y lo queremos cumplir a mi manera, a como yo sienta que es la mejor manera, a como a mí me quede mejor y se adapte mejor a nuestra vida, lo que va a lograr es hacer esto, es separarnos del llamado de Dios. Porque Dios tiene un llamado para nosotros, pero cuando lo hacemos a mi manera, tenemos que huir después de esa tierra, como lo hizo Moisés. ¿Por qué? Porque no es la manera correcta, es a mi manera. Y esta manera lo que hace es alejarme del llamado que Dios tiene para mi vida. Más adelante Moisés sí logra hacerlo a la manera correcta. Sabía Moisés que algo grande tenían que hacer con él. Él lo sentía aquí, cuando veía a su pueblo, él sentía que tenía que liberarlos. Pero esta vez, ese llamado, eso que él sentía, ya lo iba a hacer de la manera correcta. Más adelante, un par de capítulos más adelante, tiene una conversación con Dios donde Dios le hace llamado. Y vean lo que dice, porque me llama mucho la curiosidad que entre esta conversación que tiene Moisés con Dios, Dios le dice algo un poco difícil. Y vean lo que le dice. Vamos a Éxodo 4, versículos del 1 al 5. Dice: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola
En cuanto Moisés agarró a la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham y Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti. Ahora que Moisés, después de hacer su llamado de alguna manera, a su propia manera, y ya Dios lo confronta y le hace un llamado a él a liberar a su pueblo, Moisés le pregunta, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo voy a llegar allá a decirles, Dios me manda, pero ¿cómo demuestro realmente que vengo de tu parte? Y el Señor le dice, una vara, con una vara te es suficiente. Y cuando el Señor hace esto, lo que nos está dando a entender aquí es que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, cuando tú agarras tu llamado y lo sometes a la voluntad de Dios, cuando tú agarras tu vida y la sometes a la voluntad de Dios, una vara te es suficiente para enfrentarte a cualquier cosa que te ponga enfrente. Una vara es suficiente para poder enfrentar todos aquellos elementos que pueden interferir en tu llamado. Algo tan simple como una vara sirvió para que Moisés diera ejemplo de que venía de parte de Dios. Tenía que ponerse delante de una de las civilizaciones más avanzadas y uno de los ejércitos militares más poderosos de la época con una vara. Y tal vez no iba a ir a luchar, pero con una vara tenía que ir a liberar a su pueblo. Una vara. Así mismo el Señor nos está diciendo, cuando tú agarras tu vida, doblas las rodillas ante el Señor, sometes tu voluntad a la voluntad del Padre, ahí entonces empiezas a cumplir tu llamado a la manera de Dios y puede empezar a dar frutos. Y aún así, cuando Moisés hizo todo esto y Moisés se convence de lo que tiene que hacer, de que tiene que ir a cumplir su llamado y hacerlo a la manera del Señor y demostrar las señales que el Señor le dio a él para ir a liberar a su pueblo, cuando ella se encuentra ahí en la frontera de su propósito, a la frontera de su llamado, cuando él está cerca de cumplir ese llamado, de entrar a la tierra de Egipto nuevamente, sucede una escena que es muy complicada de leer y es un poco complicada incluso de imaginársela en la cabeza. Porque vea lo que sucede. Más adelantito en el capítulo 4, versículos 24 y 26, escuchen lo que dice. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Esta es una escena que si la pusiéramos en una película, la película tiene que ser de terror. Esta escena que está pasando, la esposa con un cuchillo, cortándole el prepucio a su hijo, Dios saliendo al encuentro con Moisés para matarlo. ¿Qué es todo esto que está sucediendo? Y es que Moisés estaba al borde de cumplir su propósito, pero había algo que él no había hecho, que tal vez lo había dejado y lo había postergado y postergado y postergado. Tal vez se le había hasta olvidado que tenía que hacerlo. No lo sabemos porque Éxodo no lo narra. Pero algo había pasado con esta circuncisión que no había hecho Moisés y que la postergó y cuando estaba al borde de cumplir su llamado, el Señor sale a matarlo porque no había cumplido con esto que tenía que hacer, la circuncisión. Esa marca de pacto que hizo Dios con Abraham hacia todas sus generaciones, Moisés lo sabía y no lo había hecho con su hijo. Y ahora que está al borde de cumplir su llamado, el Señor sale a matarlo por esa cosa, por un pedacito de carne. Moisés estuvo a punto de no cumplir su llamado. Por un pedacito de carne, Moisés estuvo a punto de quedarse en la frontera de su llamado y no a poderlo cumplir. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y cómo lo podemos interpretar en nuestras vidas? Y es que, hermanos, hay que hacer una revisión de nosotros.
¿Qué es ese pedacito de carne que tenemos nosotros en nuestras vidas, que hemos postergado y postergado y postergado y que debemos de cortar para poder cumplir nuestro llamado? ¿Qué es ese pedacito de nuestra carne? ¿Qué es ese pedacito de mi vida que tengo que cortar, que tengo que analizar, que tengo que extirpar de mí para poder cumplir el llamado que Dios tiene para nuestra vida? Que este 2023 sí sea un año donde cumplamos todas nuestras metas, que todo lo que nos propongamos lo logremos, pero que hagamos un especial análisis, que tengamos ese ojo para analizar esa parte de mi vida que tal vez me tiene en la frontera de mi propósito, que tal vez me tiene en la frontera de mi llamado y que no me lo está permitiendo cumplir, porque ese pedacito de carne que necesito cortar